Hola, Jochi. Querido, ¿cómo andás? Todo muy bien. Feliz de nuevamente compartir contigo y con todos una entrevista realmente maravillosa con Claudia, quien nos va a acompañar en esta tarde-noche. Ya que estamos, podemos anunciar lo que estuvimos hablando, ¿no? Acá para el público, que se viene un programa quincenal o mensual, tenemos que definirlo con José, sobre este tipo de fenómenos de contacto y fenómenos paranormales. Así que los que quieran dejar testimonios, bienvenido sea. Sí, también recordar que estaremos en Chile y en Argentina, las salidas más próximas, el 2 y el 9 de abril. Posteriormente también estaremos en Puebla, México, y después en Tatacoa, allá en Colombia. Mirá qué bien. Cada vez que nombran a Puebla me acuerdo de Isaac Gois, no sé si vos lo Sí. ubicás, bueno, que fue el que trajo a la luz todo lo que tiene que ver con el biomagnetismo médico. Hola, Claudia. Bienvenida, qué gusto verte. Igual, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Claudia? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comentarles a todos que, bueno, yo a Claudia conocí en el campamento que hicimos allá en el Cajón del Maipo. Como ya les he compartido, están los testimonios ahí en el feed de Instagram de aquella salida. Y pues, estas experiencias de contacto no solo es para ver naves o vivir experiencias de contacto extraterrestre, ¿no? Sino es un momento para interiorizar y crear esa hermandad, conversar entre todos aquellas experiencias que tenemos guardadas y que en la vida normal, rutinaria, muchas veces no tenemos con quién compartirlas. Entonces, Claudia realmente tiene un testimonio maravilloso de una experiencia de contacto que, bueno, ya nos va a contar ella más adelante cuando fue invitada a una de las naves, y se ascendió, viajó con ellos, estuvo por el cinturón de asteroides. Sin embargo, ella tiene un mensaje mucho más allá profundo. Así que yo realmente la historia conozco muy poco, así que será muy feliz para mí conocerla, Claudia, y pues agradecerte también por estar acá. Gracias, José. ¿Por dónde quieren que parte? Lo principal sí es que dentro de, como le decía yo a José, dentro más allá de los contactos que podamos tener o que ciertas personas tengamos como ese relato, ¿no? De poder tener esa, esa experiencia. Entonces, más allá de eso, que es un camino interior, el que sucede cuando uno comienza con con este despertar. Y fue eso en realidad a mí lo que me sucedió. Yo tuve una infancia muy holística, porque desde muy chiquita partí leyendo el tarot. Entonces, por ahí partió como todo, y después estaba hablando de los 7 años, así, más o menos, 6, 7 años. Y luego como que, claro, el camino se da para que comenzamos la vida, los estudios, todo normal, hasta que llega a mí, bueno, una maestra. Bueno, y mi viaje comenzó ahí cuando conozco a esta persona, mi primera maestra, que es, como la historia es demasiado larga, y comienzo con ella un viaje de interior, y el día de mi cumpleaños, cuando yo iba a cumplir 23, ¿ya? Ella me da este regalo y que me dice que tengo que viajar a mi hogar, que en realidad yo ahora vivo en Viña, pero antes, o sea, me crié en el campo, ¿ya? En un pueblo que se llama La Vega, ya que es bien cordillerano, ¿ya? Entonces viajo ese día sin pensar,
ella no me dijo, vas a tener una experiencia, vas a vivir esto aquí, no, pero me dijo, vas a recibir un regalo, ¿ya? Tienes que seguir netamente tu intuición. Y es lo que viajé, la parte donde yo mi familia es muy campo, cordillera, mucha montaña, ¿ya? Las casas están, ahora hay más gente, pero antiguamente era menos poblado, ¿ya? Entonces, se daban todas las circunstancias para hacer, ¿ya? Así que ahí yo tomé, como les decía, bueno, ahí comenzó mi viaje, fue mi primera experiencia. Yo anteriormente a ese regalo venía de Mendoza, de una semana de vacaciones que había tenido, y allá, bueno, a mí siempre me gustaron los relojes. Entonces yo me había comprado, justamente este es el bebé, que lo atesoro, que acá está el reloj, ¿ya? Si ustedes lo ven. Y tiene, yo le había comentado a José María, tiene como una forma, así como media, media Me plató. galáctica. Sí. Bueno, y yo andaba con este reloj ese día. Y fue a través de ese reloj y esta listernita que tengo aquí, esta pequeña chiquitita, ¿ya? Que fue los métodos de comunicación que utilizamos, que ellos utilizaron conmigo y yo con ellos. Dentro de eso, bueno, lo primero es que el tiempo en sí se detuvo, ¿ya? Yo desde que salí de mi casa hasta que subí y caminé como harto, como unas 2 horas, el tiempo se detiene, ¿ya? El tiempo ahí se detiene y tú no sabes si es día, si es noche, es como entrar a otra dimensión. Y bueno, y ahí comenzó mi primera experiencia, que fue un regalo maravilloso porque nunca me esperé además que era eso. Yo todo lo hice por intuición y porque llegaban mensajes a mi mente, anda por aquí, sigue por acá, baja por acá, ¿ya? Entonces Clau, ¿y fue todo como muy... tú ya Dime. estabas interesada del tema extraterrestre o ni eso? Siempre me llama, bueno, siempre me gustó todo, siempre sentí como un llamado, pero nunca estaba como te decía, estaba en un despertar mío interno, ¿ya? Entonces como que estaba más enfocada como en eso que en realidad en que me iba a pasar o me iba a encontrar con estas circunstancias, ¿ya? Entonces, bueno, y de ahí ya comencé, lo primero que fue que me mantuve en la nave, la abducción fue por, no sé, habrán sido unos minutos, pero para mí fue mucho tiempo y lo que viví adentro fue como estar en casa, como conectarte como que tu alma vibrara al 1000, porque como que sintieras que vuelves a algo que tú ya conoces, ¿ya? Entonces, lo más bonito de eso es que un regalo, porque José me preguntaba si me habían entregado algo, ¿ya? Y la primera vez sí me entregaron, que fue este regalo que me había comunicado mi maestra, que es una activación que me realizaron, ¿ya? Para que yo pudiera activar la conciencia en las personas a través de una terapia que yo hago, ¿ya? Entonces, me dieron muchas herramientas, de hecho, por eso que yo me dedico a la abundancia y a la manifestación, porque trabajo mucho la parte mental, ¿ya? Y las conexiones neuronales, ¿ya? Todo lo que está ahí, cómo cambiamos, todo eso es lo que yo voy modificando en sí, ¿ya? Con la terapia que realizo. Entonces, desde ahí comenzó este viaje y ellos desde ahí que se comunican conmigo,
ya, porque de ahí no fue la primera vez, fueron varias veces, pero después de muchos años, estoy hablando de 7, 8 años, ya, yo recién ahí entré como en un estado muy profundo donde pude en realidad eh, verme, verme y sentirme quién era yo, ¿ya? O sea, como les comentaba, es un proceso muy interno. Verte como eres, con tu cuerpo real, ¿ya? Con tu cuerpo real, eso fue para mí muy impactante, porque hubo que aceptarse así, ¿ya? Hubo que aceptarse, hubo que modificar muchas cosas. Dentro de eso también la ola lleva con tus cambios lleva a muchas personas que están alrededor tuyo, la aceptación de tus pares, de tu familia, ¿cierto? Que no te vean como el bicho raro, tus amigos, la frecuencia empieza a subir mucho, ya entonces tienes que empezar a crecer también energéticamente, ya entonces ya ahí ya no pude quedarme con el sistema mío, tuve que buscar maestros que me ayudaran a crecer energéticamente en frecuencia, ya tuve que empezar a practicar otro tipo de ejercicios, ya no tan solo la meditación. Entonces ha sido una evolución, ¿ya? Todo el viaje. Ok, perdóname, te voy a hacer una pregunta porque ya empezaron las preguntas. Bueno, antes que nada quiero Sí. saludar a toda la comunidad. Ahí se metieron varias amigas. Acá preguntan, ¿quiénes son los que se comunican contigo? ¿De dónde son? Bueno, mi familia, yo soy pleyadiana, ¿ya? En sí, al principio me costó mucho reconocer, pero cuando ya me vi en mi cuerpo, pude visitar mi casa, pude ver a mi mamá, a mi papá, ya pude ver a mi familia, y ahí me reconocí completamente. Y eso ya no tiene, no tiene vuelta, o sea, podría yo decir estoy confundida con... No, yo me llamé, cuando me vi ya dije no, soy esto y ya la información era demasiado como obvia ya. Clau, mira, para Sí, entrar un poquito en detalle, sí, cuando tú regresas de este paseo en Mendoza, regresas al campo donde ujú, vivías, ujú. niña, tú te fuiste a caminar lejos y te encontraste con la nave, o la nave apareció de la nada. ¿Cómo era la nave y si alguien te estaba esperando al interior de esta? Sí. Eh, Cuando yo caminé, después, bueno, las indicaciones eran que yo tenía que llegar entre dos lomas, ¿ya? Como era como una especie de quebrada, pero muy amplia, ¿ya? Como boca de cerro, digamos, ¿ya? Y llegué a ese lugar y la nave ya estaba ahí, ¿ya? ¿Cómo Entonces fue era? De qué tamaño era? ¿No, nunca gigante. tuviste miedo, quizá? Mira, cuando salí de mi casa y caminaba, sentía como cierta, sí, sentía como una cierta, estaré loca, ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿Me voy a perder? No sé. Ya había cierta resistencia, sí, había cierta resistencia. Pero a medida que yo avanzaba y me acercaba más al punto, fue cambiando eso, fue cambiando de hecho hasta mi temperatura cambió, ¿ya? Interesante, Sí. interesante. Ah, pero discúlpame, ahí preguntaban qué pasaba con el reloj. Ah, lo que pasa es que el reloj, bueno, le voy a responder a José María, la nave es grande, ¿ya? Es muy grande, es muy parecida como al diseño del reloj, no tan así, pero sí tiene varios rasgos. Cuando yo subo, bueno, yo me quedé así como en un lugar y ya estaba arriba. Estaba, llámese abducción, telepatía, no sé. Pero, ¿Ya? ¿no viste una luz que bajaba de la nave como para abducirte? No.
¿No lo viste? No, yo lo que sentí fue como un tubo, pero no que salía de la nave, ¿ya? Sino que era algo como que yo estoy posicionada en un lugar y me rodea una energía, ¿ya? Claro, Jochi, y bueno, para ejemplificar esto, dentro del contacto del grupo en la misión Rama, Ujú, estos viajes extraterrestres nos regalan una experiencia que se llama el Sendra, que es justamente un domo de energía ujú. que se proyecta desde las naves, pero no es que sale desde las compuertas inferiores de las naves, sino es un domo Sí, que se pone ahí en la Tierra y sí, que tú al entrar ya te proyectas al interior de la nave inmediatamente. sí, sí. Bueno, ahí abajo dicen teletransportación y en un punto es así. Y yo quiero hacer una aclaración. Señoras y señores, la tecnología de la teletransportación existe en nuestro planeta Tierra desde los años 70. No la dan a conocer, pero existe. Ujú. Perdón, pero tenía que hacer el comentario. Bueno, a mí me interesa saber qué había dentro de la nave, cómo era, qué detalles, no sé, lo que te puedas acordar, ¿no? Sí. Bueno, la nave es muy amplia. Bueno, dentro de lo que yo no recorrí la nave completa, ¿ya? Yo estuve en dos sectores, ¿ya? El primer sector, que fue el que más me llamó la atención, que fue cuando yo subí, eh, vi gente, ¿ya? Gente como yo, ¿ya? Como yo, una parte, gente que acá en Chile ha desaparecido y que no se ha sabido rastro de ellos, ¿ya? De hecho, bueno, yo reconocí a uno, no voy a decir nombre, pero reconocí a uno que justamente fue un caso como, digamos, como público, ¿ya? Muy, muy conocido, y que él desapareció, era un chico, desapareció y nunca más se supo de él, ¿ya? Bueno, yo en esa nave vi al chico, ¿ya? Yo lo vi. Cuando yo iba, cuando yo llegué, a mí me esperaban tres, ¿ya? Tres pleyadianos y me encaminaron hacia otra sala. Por eso es que yo pasé por dos lugares, como que recorrí un pasillo y después llegué a otra parte, que donde yo estuve ahí y donde me entregaron las herramientas, ¿ya? Como este regalo, ¿ya? Y las herramientas eran pequeñas, como pequeños, no sé cómo podría decir, eh, pequeños cuadraditos, como de aluminio, ¿ya? Que no era ni chip ni nada de eso. Eran como cuadraditos, como que fuera como una base de computador, ¿ya? Como la parte cuando uno desarma el computador, ¿cierto? Y ve como puntitos, así hay como pequeñas gomitas, ya. Era como un cuadradito así, ya. Y eso fue lo que a mí me entregaron y me dieron ciertas indicaciones que yo tenía que trabajar con eso y de ahí iba a bajar toda esa información. Era como, como un computador para mí. Entonces desde ahí yo empecé a bajar, me empezó a llegar toda la información de cómo trabajar con las personas, qué es lo que necesitaba cada persona. Cuando venían a mí, todas las personas, cuando les hacía la terapia o necesitaban la ayuda y llegaban a mí, bueno, yo a todos lo que primero les hacía era la modificación de la conciencia, que es activar ciertos puntos acá, pero yo saco, es como que desarmo el sistema operativo de la persona. Lo hacía así, o sea, bien extraño que lo diga, pero no me pregunten cómo lo hago, pero lo hago. Ok, pero me gustaría volver al tema de la nave. Por Sí, ejemplo, ¿cómo te comunicabas? ¿De qué manera eran? ¿Qué tipo de iluminación había en la nave? Si veías los hábitos que tenían, no sé, digo, más descripciones, porque eso a la gente le interesa saber, ¿no? sí, bueno, la nave en sí, donde yo estuve, es muy metálica,
tiene ahí como luz, pero no era tan luminosa, era como una luz tenue, ¿ya? Y además era muy como un cromo, sí, como opaco, ¿ya? Como tipo metal, pero opaco, no brillante, ¿ya? Y, y tenían adentro tenían ciertos como muebles, que no son muebles, es como una especie de unas repisas que, que ponían la mano y bajaba como la información. Y llegaba como todo así, como una compuertita, ¿ya? Yo estuve sentada ahí, el asiento era como un plato y con un palito que subía y bajaba, subía y bajaba. Y ellos te decían, bienvenida Claudia, hola Claudia, o te decían tu nombre estelar para ellos. Sí, bueno, mi nombre estelar es Icón, que yo igual cuando me lo dijeron, a mí me hizo como ruido igual porque dije, Icón es como nombre de hombre que de mujer, ¿ya? ¿Ya? Entonces, lo que me decían es que mi energía está tan condensada a la parte también muy masculina, ¿ya? Por eso que yo trabajo mucho de hecho, mi energía cambió tanto que mi termostato también cambió. Yo siempre estoy fría. O sea, no es que sea Mirá. fría, pero sí mi temperatura es baja, ¿ya? Y es porque en realidad la parte, tengo igual la capacidad de desarrollar tanto el lado femenino y masculino, pero como la parte más, digamos, no sé cómo explicarlo, necesita como un poco más de energía masculina, ¿ya? No Ok. sé por qué en esta vida soy mujer, no sé, pero bueno, es Bueno, lo el que... alma elige qué ser antes de Sí. encarnar, y hablando de esto, porque ahí justo me preguntaban si el contacto así con la familia estelar se pacta antes de encarnar. Por supuesto, todo se pacta antes, después está dentro del libre albedrío cumplirlo o no. Puede haber muchos motivos para no cumplirlo, pero todo se pacta. No sé vos qué opinás, José, sobre el tema. O sea, básicamente lo que hace libre albedrío es adelantar o atrasar cosas que se tienen que vivir de alguna manera. Esos encuentros pactados se viven sí o sí. Libre albedrío lo que hace es adelantar o atrasar aquellos encuentros, en este caso, de lo que nosotros conocemos, ¿no? Sí. Ok. Y, Sí. Clau, ¿cómo era el traje de estos seres? ¿De qué tamaño eran? ¿Cuántos te recibieron? Son como los vemos, rubios, Mira, altos, a dos mí me metros. pasó, sí, a mí me pasó algo que después lo comprendí en realidad, después como que me lo explicaron. Cuando yo los vi la primera vez, eh, medían como 2,5 metros, un poquito más, pero no les veía todavía como eran realmente, ¿ya? Los veía, digámoslo, energéticamente, que eran azules, como azules, muy altos, las facciones no se notaban mucho, ¿ya? Y tenían cierto color así eh, como cambiante, como entre azul, un poco, no, es como blanquecino, pero eran como más azules, para mí eran como más azules, ¿ya? El tema es que cuando yo me conecto después de todo el proceso que viví, me conecto con mi familia y acepto quién soy, ahí recién yo los pude ver como eran, ¿ya? Y ahí cuando los vi, netamente, porque ahí me explicaron que ellos primera vez, para conectarse conmigo, tenían, como decías tú, tienen que bajar mucho. Entonces, como yo todavía no tenía ni la expertise, ni la conciencia, estaba recién, ¿ya? Entonces, yo los vi en frecuencia así,
¿ya? Pero después los vi como son, y como son con sus trajes, ¿ya? Los trajes, porque yo también me vi mi traje, mi pelo, ¿ya? Tengo dos como moñitos aquí para acá y me caen. Entonces, ellos son muy, como muy reservados, pero a la vez cuando yo me conecto con el que más hablo, que es mi padre, él me permite todo eso. Él me permite verme, me permite mirarme al espejo y verme, ya que eso yo lo encontraba maravilloso, ¿ya? Entonces, Eh, sí, Perdón, te hago una pregunta, porque a ver, si por ejemplo yo estuviera en tu lugar y veo a este chico de Chile que desapareció, sí. me daría intriga y le digo, bueno, ¿vos no quisiste contactarte con él a ver qué había pasado? ¿O lo viste así al pasar? No, yo lo vi al pasar solamente, pero después cuando más adelante intenté preguntar, ¿ya? Porque pregunté qué pasaba y ahí me dijeron que en realidad yo me tenía que quedar tranquila porque ¿por qué pasó eso? Porque yo pregunté. Porque en algún momento cuando yo, por ejemplo, le cuento a mi familia o le cuento a mis cercanos esto, eh, todos estaban aterrados. Me decían, ¿y si te llevan? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo más lógico? Los miedos terrenales, ¿no? Claro. Entonces, entonces fue ahí cuando ahí a mí me hizo el clic y dije, ya, tengo que preguntar si a mí me van a llevar también o cuál es mi misión o qué pito toco yo en realidad con todo esto. Entonces ahí fue cuando ya me dijeron que en realidad no, yo venía en misión, ya, de expansión de conciencia, me iban a entregar herramientas y que yo no tuviera ese miedo, ni mis cercanos tampoco, porque en realidad eso no, conmigo no iba a pasar, en realidad. Solamente yo iba a tener contactos de su vida cuando necesitara más información y de vuelta, digamos, ¿ya? Y me respondieron que las otras personas también necesitaban volver, ¿ya? Hay mucha persona que necesita volver, que es como que vino a cumplir ciertas funciones y se tiene que ir, pero no vuelve, no regresa, ¿ya? Porque igual eso para mí era como dices tú, igual es como que me quedó dando vuelta, o sea, ¿cuántas personas más estarán arriba y que uno no las ve? Ok. Y a ver, ¿tenés algún detalle más de la nave? Perdón, soy monotemático, pero me divierten mucho las naves. Yo he Sí. piloteado naves, por eso. Ah, qué entretenido, qué rico. Sí, bueno, la nave en sí, a mí lo que más me llamó la atención eran unas especies de mallitas, es como un tejido especial que tiene, ¿ya? También la tecnología es como a otro nivel, es como, no sé, de hecho por eso te decía yo que como cuando uno ya, como que está ya tan dentro de ese mundo, es como que todo se asimila y tú decías, estoy en casa, sí, pero estando las primeras veces, no, o sea, para cualquier persona, claro, es la experiencia, pero yo creo que es tal el impacto que no lo asimilas y que no vas a estar así como, oh, como que lindo el cuadro o que había ahí. Eso yo ya después lo viví cuando ya avancé y tuve más contactos. La primera vez vi como solamente detalles, lo que hacían, lo que me entregaban, porque me sentía igual como observada, ¿ya? Muy observada. Clau, y cuando pasaba todo esto en tu primera experiencia, todo esto, la entrega de de esta energía, las conversaciones con ellos, ¿la nave estaba estática o estaban ya volando No, hacia fuera del planeta sí, la nave estaba en movimiento. y no te tuvieron que preparar físicamente de lo que eres consciente para viajar Mira, en el yo lo que estoy, que no salimos al,
no salimos del planeta, digamos, ¿ya? Como que se mantuvo, volamos, porque la colina en realidad era como precisa, pero yo sentí que la nave se movió y que avanzó, ¿ya? Pero no te podría decir dónde estábamos porque no había ventana, ¿ya? No veía, en esa no había sala no. ventana. Claro, A pero ver, recuerden que hay naves también que tienen sus ventanas, ¿no? Y existe la famosa grabación de una nave en Turquía. Dicen que es la mejor nave grabada, que incluso se vean a los dos tripulantes ahí al frente. Eso lo pueden buscar ahí en YouTube, avistamiento en Turquía, el mejor ovni filmado. Entonces, bueno, en particular esta nave no tenía ventanas, pero no son así todas, ¿no? No, o sea, yo no digo que no tenga, digo que No, cuando yo estaba en esa sala no tenía, era como un laboratorio, por ok. decirte algo, ¿ya? Entonces no había ventana, no, había como puerta y estos como tipos de repisas o algo que ellos tocaban con la mano y salía hacia afuera. Salían, ¿ya? Era como que estaban empotrados, así, iban saliendo. Y de ahí tenían como estos cuadritos así ordenaditos y sacaban de ahí los cuadritos y me los iban pasando. interesante. Ahí, claro, ahí me decían, se referían a mí, que estaba muy pesado preguntando tanto de la nave, pero a ver, gente, estamos investigando, necesitamos Sí, la tranquilo. mayor descripción posible, porque todo el mundo ufológico ha sido devastado, ha sido bardeado en la historia. Uh-huh. Entonces, digamos, hay ciertos países que tienen más conexión con esto, lamentablemente la Argentina no. Entonces, necesitamos descripción, necesitamos material, necesitamos fotografías, necesitamos videos fidedignos para que la gente pueda creer en esto. Sí, de todas maneras. De todas maneras, y bueno, dentro de lo que tenía, de lo que yo pude después cuando regresé, fijarme también, es que es todo como muy ordenado, es como todo muy prolijo, ¿ya? Está como todo como que todo está en su lugar, no hay nada que no cuadre, ¿ya? No hay nada que no cuadre en la nave, no. Y es todo como que tú te imaginas, oye, podría haber aquí esto y esto otro, yo creo que lo tiene, pero está ahí como, pum, aprietas como algo y sale, casi como, ¿ya? Los espacios, lo que me llamaba mucho la atención, los espacios son muy amplios, son muy, eh, es como que hubiese podido haber mucha gente ahí, ¿ya? Sin embargo, no eran tantos, ¿ya? A mí me recibieron 3, pero yo veía que circulaban muchos más, ¿ya? ¿Y ellos tres quiénes eran finalmente, Clau? ¿Ya has identificado si son parte de tu familia Eh, galáctica sí, o... sí, los primeros que me recibieron, bueno, no fue mi papá, fue como un comandante, ¿ya? Y que él fue el que tuvo que hacer en realidad como el sucesor después me explicó mi papá eso, el sucesor de él, porque mi papá cuando yo estaba, no podía acercarse a mí todavía, ¿ya? Yo todavía no estaba ni en la frecuencia, ni todavía no podía. Entonces, estos 3 emisarios, llámese así, fueron los que me recibieron, ¿ya? Que me empezaron a hacer la iniciación, digamos. ¿Ya? Después ya yo empecé de a poco a recibir esa información y me fue como interiorizando hasta que llegué al punto de ver a mi familia. Discúlpame, Claudia, te quiero hacer Sí. una pregunta en relación
a lo que sentiste, a la sintomatología, a las percepciones corporales, Sí. antes, durante y después de haber subido a la nave? Es súper, por eso les decía, es súper extraño porque sí cambió mi cuerpo físico, ¿ya? Mi energía totalmente después. De hecho, me sucedió que cuando yo regreso después a mi casa, ¿ya? En la habitación, bueno, en la casa de mi abuela, en la habitación yo duermo con ella, hay dos camitas y duermo con ella, siempre la acompaño, y yo ese día dormí con ella, ¿ya? Y lo que pasó fue que se me activó lo contrario, se me activó el calor, ¿ya? Entonces, mi abuela se despertó tipo 3 de la mañana y me dice, eso me lo contó en la mañana, yo durmiendo, ¿ya? Me dice, es que me tuve que salir de la habitación y yo le digo, ¿y por qué? Y me dice, es que me estaba quemando. Me estaba quemando, me dijo. Era un fuego, un calor, era como una ola de calor. Me dijo, y no la soportaba. Y eso, ahí fue cuando, bueno, dentro de esas señales eran que estaba mi cuerpo físico adaptándose. Y ahí fue cuando yo tuve que empezar a moverme porque se me descontrolaba mi energía, ¿ya? Entonces ahí también tuve que hacer ese trabajo de empezar yo a ver y a manejar mi energía. Y empezar a ver que los cambios de temperatura en mí eran heavy, ¿ya? De hecho, me pasó una vez que yo también fui a otro contacto, fue con una de mis mejores amigas. Ella me llevó en auto, ¿ya? Y yo le dije lo mismo, tú me tienes que llevar porque es demasiado lejos, yo no puedo caminar tanto. Tú te vas a quedar en cierto punto y tú me esperas acá y yo continúo el camino. Perfecto. Ella me llevó, fuimos a un lugar solo, o sea, era una boca de lobo. Boca de lobo no había Lau, ¿tú fuiste nada. allá por intuición o ya habías tenido una invitación de Sí, ven a este ahí ya lugar? tenía invitación, sí, ahí yo ya recibía, así como tienes que ir tal día, a tal hora, tienes que estar acá. Sí. Ya. Entonces, por eso que yo pedí ayuda, porque no podía, me pedían en lugares muy lejos, muy lejos. Yo no tenía como cómo llego, ¿ya? Entonces, ahí pedí ayuda de mi amiga, bueno, y ahí mi amiga lo vivió en carne propia, eh, no necesariamente la conexión, pero sí vivió los cambios de mi cuerpo y de mi temperatura, porque cuando veníamos de vuelta, yo la venía quemando y ella venía manejando y me decía, por favor, apaga el fuego, me decía, me estás quemando, no puedo seguir manejando. Entonces, ahí cuando fue un trabajo, o sea, en realidad fue un trabajo eso, tener que adaptar tu energía a equilibrar eso, ¿ya? Porque estaba descontrolada. Y ahí fue cuando yo te conté, José María, bueno, les conté que en esa experiencia, cuando fui con ella, nos rodearon las vacas, ¿ya? Cuando íbamos ya íbamos a llegar al punto donde yo tenía que empezar a caminar, nos rodean un círculo de vacas, de la nada. O sea, ninguna vaca va a estar dispuesta a rodearte y así como estar como, hey, rodeen el auto. No, no pasa eso. Entonces, ahí fue cuando pasó que nosotros nos quedamos ahí. Yo le digo a Alejandra, bueno, me bajo. Sí, me dice, estaba oscuro. Lo único que teníamos prendido eran las luces altas del auto. O sea, y empezamos a ver las vacas, nos damos la vuelta y de repente yo me bajo y tomo, en ese entonces no estaban tan modernos los teléfonos, pero sí tenía, ponte un Nokia, bueno, que tenía buena cámara. Y voy y hago esto, pero a la nada, solamente enfoco a las vacas, detrás de las vacas.
Y me subo al auto y le digo a la Alejandra, ¿sabes qué? Las vacas no nos dejan avanzar. Y me dice, ¿qué hacemos? Entonces yo le digo, bueno, esperemos, pues. Y nos quedamos un rato ahí esperando, un buen rato. Y después veo la imagen, veo la foto que tomé, ¿ya? Y estaba la nave ahí, y se veía en la foto. ¿Y qué es lo que pasó con esa foto? Bueno, la vieron como 2 o 3 personas. Cuando la traté de guardar, sacar o lo que fuere, mi teléfono murió. Y no hubo Wow. posibilidad de que llegara esa foto a puerto. Lo mismo pasó para los que me preguntaban con el reloj, ¿ya? El reloj fue un punto de conexión, porque cuando yo iba al lugar de encuentro, ellos me hacían sonar el reloj. Tuk, 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 tuk. Y por eso que después cuando yo regreso a mi casa, el reloj ya no funcionó más, ¿ya? O sea, lo utilizaron y yo dije mi reloj, lo utilizaron de medio de comunicación y eso fue. Te hago una pregunta. Sí, ¿Cómo fue tu percepción espacio-temporal en este tipo de eventos? ¿cómo fue mi percepción? Espacio-temporal. O sea, por ejemplo, no sé, sentís desde que te fuiste hasta que volviste pasaron 10 minutos, 1 minuto, 1 hora, un día. Mm, mira, yo después calculaba y yo creo que habrá pasado una media hora. Sí, más o menos. Eso es lo que tú calculas Sí, al interior de las naves. sí. Y cuando tú saliste de las naves, ¿era ese mismo tiempo o No, distinto? no. Distinto porque yo fui tarde, pero en esta época, así verano, donde se oscurece más tarde, ¿ya? Entonces, yo cuando vuelvo ya estaba igual, no había oscurecido todavía. Estaba ahí como cuando son las 8 de la noche, que está como entre oscurito Bueno, y... Sí, ahí están haciendo un comentario que me parece pertinente. Dicen, eso tendría que medir lo otro. Y es verdad, porque uno está muy subjetivo generalmente en la situación, y si hay otro de afuera midiéndolo, es más objetivo en un punto, ¿no? Claro. sí. Eh, José, mucha gente está preguntando y me parece que estaría bueno que se lo contestes vos, que dicen cómo conectarse, cómo contactar, estamos todos preparados para contactar. Esto ya lo hemos hablado en otros vivos, pero me parece que por ahí estaría piola aclarárselo porque hay gente nueva y que, bueno, tiene muchas ganas de tener este tipo de contactos, ¿no? O sea, primero hay que estar seguros de que ellos existen. Hay que partir de eso, ¿no? Y después existen técnicas de relajación y sobre todo la actitud mental positiva, la intención para conectarse con ellos. Y es práctica, práctica, práctica. Hay que elevar, de hecho, nuestra frecuencia vibratoria. Pero hay personas que me dicen que hay personas o gente que estando alcoholizados viven experiencias de contacto. Y es Sí. porque incluso esas personas tienen una preparación de vidas pasadas y esos encuentros han estado determinados de cierta manera. Todo se basa en la actitud mental positiva y la intención que le pongamos, porque dentro de este tema de las prácticas espirituales no existen métodos determinantes. Nosotros podemos conectar con ellos en meditación, en el astral a través de los sueños, en una proyección astral o con la intención de verlos físicamente. Cuando nosotros nos reunimos a vivir las experiencias de contacto, ¿no? O hacemos estas salidas de contacto, ellos nos han dicho, ustedes son los creadores de las realidades que quieran vivir aquel día, pero creadores en su esencia, ¿no? O sea, no es que yo ir con la mente, sí, sí, yo voy a estar seguro que voy a ver naves, no, no, o sea, una seguridad que nazca desde el corazón, ¿ya? Eso nos permite alinearnos junto a ellos y pues que se materialice todo lo que está en nuestra mente. Y ellos incluso nos dicen, no pidan solo ver a las naves,
¿por qué no piden viajar con nosotros y llevarse un aprendizaje mucho más profundo? Todo realmente está en la mente y en el corazón con el que se hagan las cosas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Gente, vamos a tener que, porque esto, si no lo corto antes, no me lo deja grabar, viste que me tiene medio censurado. Señoras y señores, esto va a quedar grabado en el canal de Lesica Films en YouTube. No creo que sea censurado por la temática, porque a las élites no le molesta que hablemos de UFOs. Por alguna razón será. Claudia, yo te súper agradezco. Bueno, con José te agradecemos enormemente tu testimonio. No, Eh, a ustedes. para los que no conocen, Lesica Films es un canal sobre la expansión de la conciencia, el despertar espiritual y la medicina del futuro. Muchos me preguntaban sobre el taller de astrología, me escriben por privado. Hoy es fundamental. El lenguaje del futuro va a ser la astrología. José, vos lo estás haciendo, el taller. Sí, yo estoy totalmente recomendado y pues ahí está el chat igual de Hochi, mío, de Claudia, y para si quieren más información, contactarnos personalmente. Así que bueno, les dejo la última palabra y mil gracias por todo. Bueno, no, Claudia, agradecerte, Hochi también agradecerte a ti y pedirles a ustedes dos volvernos a ver, porque realmente se nos quedó muy corto esta hora. Claudia tiene experiencias realmente maravillosas. Yo quería profundizar sobre la visita al cinturón de asteroides. Sí, Si le explicaron qué era esto, sí. pero bueno, yo sé La que tendremos próxima, vamos. una nueva oportunidad. Sí, sí, Sí. vamos a hacer otra. Quiero ver lo de los cuerpos criogenizados, criogénicos, etcétera. O sea, hay mucho ahí para hablar. Bueno, acá nos vamos a tomar un receso. Me estoy yendo la semana que viene a Capilla, José. Vamos a ver si hacemos algún tipo de contacto interior. Perfecto, Jochi. Gracias a ti. Gracias, Clau. Y bueno, Clau, Sí, te dejamos gracias a finalmente. todos. Gracias por la Gracias. conexión, por la confianza y por abrirse, expandirse un poquito. Gracias, Clau. Y con Clau nos vamos en Atacama, en Chile, para los que quieran conocer personalmente y seguir abordando estos temas. José, te esperamos en abril en Argentina, querido. Abrazo Gracias, grande. Jochi. Ahí nos veremos. Gracias, Jochi. Chao, Chao, chicos. chao. Clau, gracias a todos. Chao.